nombre es Becerra Yubeli, estudiante tercer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro, ahora bien cumpliendo con la actividad asignada por la profesora Berta Ramírez de la materia Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales. Yo le voy a hablar sobre el paradigma de investigación. Principalmente voy a citar algunos autores los cuales definen lo que es el paradigma. Briones, citado por Hurtado y Toro en 1997, define un paradigma de investigación. Es una concepción del objeto de estudio de una ciencia. En los problemas para estudiar, de la naturaleza y sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación realizada. Otro de los tantos autores que existen, puedo definir Ruiz Bolívar de 1992, lo cual define un paradigma es entendido como el conjunto de conceptos, valores, técnicas y procedimientos compartidos por una comunidad científica en un momento histórico determinado para definir problemas y buscar soluciones, y entre otros autores más. Ahora bien, un paradigma es el conjunto de ideas, creencias, argumentos que constituyen una forma para explicar la realidad. Los paradigmas no son únicos ni universales y depende de la forma en que cada persona lo construye y tiene una relación directa con el área de conocimiento en la que se investiga. Un paradigma en general es un modelo, porque el mismo puede ser un modelo cultural, social, religioso, entre otros. Es decir, se puede ajustar a diferentes creencias y costumbres. En cuanto a los paradigmas, son esenciales. ¿Por qué un paradigma es esencial? En la mayoría de las ocasiones, el paradigma dentro del proceso de investigación son esenciales. ¿Por qué? Porque primero él guía la forma en que se abarca la explicación de un problema de investigación. Segundo, orienta las cuestiones a analizar. Tercero, él determina lo que debe preguntarse y cómo llegar a responder esa respuesta. Otras de las que tenemos es fijar la forma en que se relaciona. ¿Por qué? En que se relaciona ese investigador en lo que él va a investigar en sí como tal. Otra es porque establece las claves para interpretar y analizar esos resultados de lo investigado. Y por supuesto, orienta la manera en que se va a presentar esos resultados que él va a obtener. Lo más importante de elegir un paradigma de investigación que se tomará como base para la escogencia del tipo de investigación, será evaluar cómo será la temática que se va a abordar en esa indagación que se va a hacer. En cuanto a los tipos de paradigmas, entre los principales existen muchos, porque existen muchos tipos de paradigmas, y esto se debe, por supuesto, a que el concepto como tal, él se relaciona con todos los ámbitos de la cultura de cualquier o de todo el ser humano. Primero, sociocrítico. Paradigma sociocrítico porque justifica la validez de las respuestas tradicionalmente, es decir, aquellas que son del todo positivas y concretas como tal, capaces de aclarar cualquier pregunta mediante una sola explicación. En cuanto a los paradigmas de investigación, esto se respalda ideológicamente por una teoría basada en ¿qué? En la filosofía. Este paradigma rige que al investigador rige un tema que visualiza teóricamente cuál va a ser el resultado final o cómo se puede llegar
llegar a este, cómo puede llegar al resultado final. Es decir, crear respuestas inmediatas para ver cuál provechosa sería o cuál provechosa van a ser o serán. En cuanto a otro de los tipos, será el paradigma cuantitativo. Este enfoque procede en las ciencias naturales. En sí su finalidad es asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia, enratizado por supuesto fisiológicamente con el positivismo. Como ya, bueno, lo puedo decir, la investigación cuantitativa está directamente basada por supuesto en la corriente conocida como lo idea positivismo. Y este paradigma sostiene que existe una realidad objetiva, es decir, de otra manera estática. Puede ser estudiada por parte del investigador que tiende a comprender las causas de los fenómenos naturales. Otro de estos sería los paradigmas cualitativos. Este surge como alternativa al paradigma racionalista. ¿Por qué? Porque ya que existen problemas que se pueden solucionar desde las perspectivas del modelo cuantitativo. Porque, bueno, el paradigma en sí, el paradigma cualitativo, es para las ciencias del comportamiento, por supuesto, es una herramienta de gran valor. La investigación cualitativa es un campo que interdisciplinario, también transdisciplinario y en ocasiones o en muchas ocasiones contradisciplinario. Por supuesto, atraviesa las humanidades y las ciencias sociales y físicas como tal de cada uno o cada ser humano. Otra de las cuales, bueno, tenemos el mixto o el paradigma mixto. Este modelo presenta características del paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo, que fue el que ya hablé anteriormente. Este puede ser uno de los paradigmas que es más utilizado actualmente, o sea, es más utilizado hoy en día. Y en el que todos, por supuesto, ¿por qué hemos utilizado? Porque todos aprenden de todo y ahorita estamos en una situación en la que todos aprendemos de todo. Ambos paradigmas, como tal, poseen marcadas diferencias, mientras el paradigma cuantitativo, el paradigma cualitativo utiliza un método de análisis descriptivo e interpretativo, en cual el otro utiliza un método de análisis y descripción como tal. En cuanto al sector educativo, ¿por qué? El sector educativo también, porque entre los tipos que tenemos serían lo que les podemos distinguir en ellos serían los tipos de paradigma, lo conductista, cognitivo y por supuesto entre otros. En cuanto a emergentes, el paradigma emergente. Un paradigma emergente es un cambio, es decir, es la resistencia de cambiar algo. Y el término emergente supone que tiene 2 días. ¿Por qué esto? ¿Por qué digo esto? Es decir, que se puede modificar, ya sea por conveniencia o porque no se llega a comprender y se resiste a llegar al cambio que debe de ser una transformación fundamental en nuestro pensamiento. Es importante mencionar que para el paradigma emergente se encuentra en una constante evolución actualmente por lo que estamos viviendo y se hace de la ciencia un sustantivo más social, o sea, más cercano, más adaptable al dinamismo del comportamiento humano, de nuestro comportamiento y en las sociedades en general. Y esto lo convierte en la punta de lanza, vamos a decirlo así, de nuevas formas de producción que busca el ser humano como tal. En cuanto a los precursores, ¿qué es precursor? O sea, precursores son aquellos que proceden o adelante. En otras palabras, el que profeta o enseña doctrina adelantándose ¿qué? A su futuro. Por supuesto, hay 3 precursores del paradigma darwinista, en los cuales puedes nombrar José de Acosta, que nació en 1540 y murió en 1600.
1600. Athanase Ginger, que nació en 1601 y murió en 1680. Y Félix de Azara, que nació en 1742 y murió en 1821. En cuanto a la epistemología, ¿qué es la epistemología? Es el estudio del conocimiento científico, lo cual comprende el análisis de sus conceptos más importantes, tales como la validez, objetividad, la verdad, fiabilidad del método, teoría, hipótesis, evidencias y por supuesto hay una que es muy importante, que es la ley como tal, porque tiene que cumplirse a cabalidad. En cuanto a las características del paradigma de investigación, bueno, primero son muy comunes como tal. Segundo, bueno, son funcionales. Tercero, su efecto invierte la relación, o sea, ¿cómo lo puedo decir? O sea, su efecto invierte la relación que existe entre ver y creer. Bueno, existe su relación entre ver y creer. Otra es, posibilita la identificación de varias respuestas correctas. Y también, bueno, son flexibles. Y en tiempos así turbulentos, bueno, son las mejores estrategias de que podamos nosotros agarrar o podamos nosotros abarcar. Los seres humanos podemos elegir, por supuesto, el cambio de nuestro paradigma, que es otra de las características muy importantes y claves sobre el paradigma. Por supuesto, bueno, ellos son coherentes, pues tienen coherencia, son estables, hay constante posibilidad de transformación en lo que estamos realizando, hay posibilidad de relación, por supuesto, muy importante con otros campos. O sea, en sí, bueno, ya pasando a otro término, bueno, el éxito que logremos en forma personal o en equipo está muy limitado por los paradigmas internalizados en nuestro propio ser como tal. En cuanto a las técnicas de análisis y de recolección de datos, en cuanto a la recolección de datos, se refiere al enfoque sistemático. ¿Por qué se refiere al enfoque sistemático? De reunir y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés. Las técnicas de recolección de datos, estos son procedimientos y actividades que se le dan acceso al investigador para obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Además, la técnica señalada para hacer o para lograr un fin o hecho compuesto tiene un carácter práctico y operativo. En cuanto a la recolección de datos, puedo continuar diciendo, se refiere al uso como tal de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información que se esté trabajando, los cuales pueden ser las entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y también el diccionario de datos. Bueno, finalmente, voy a hacerme esta pregunta. Finalmente, o sea, ¿con cuál paradigma me familiarizaría yo para desarrollar mi proyecto de investigación para optar al grado de abogado? O sea, en general, o sea, en vista de que mi profesión es contador público independiente y tiene mucha afinidad con el derecho mercantil, yo me familiarizo más con el paradigma cuantitativo y su metodología sería descriptivo de campo, ya que tomaría un trabajo de grado donde la naturaleza de la investigación estaría relacionada con el derecho mercantil, utilizando la técnica de la encuesta y como instrumento utilizaría el cuestionario para esto. ¿Para qué? Para la recolección de datos. Gracias por su atención.